Bueno, ahora sí, les damos la bienvenida formalmente a este segundo webinar organizado por la Comisión de Abogados de ASAEDE. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es centrarnos en la internacionalización de las empresas con dos profesionales del ámbito legal, cuyos logros y experiencia agradecemos que nos la puedan transmitir, y lo vamos a hacer en dos etapas. Primero le vamos a ceder la palabra a Luis, después a Agustín, y el objetivo es primero que puedan todos tomar el conocimiento y que ellos nos van a transmitir, y después en el caso de que haya algunas preguntas relativas a lo que se expuso o dentro de las posibilidades del webinar que nos permita el tiempo, algunas preguntas que surjan relativas a la exposición, vamos a tener la posibilidad de que las vayan respondiendo. Pero por una cuestión de orden, sí les vamos a pedir que las reserven, o si quieren, para no olvidárselas, las copien en el chat, las van a responder al final. Pero solamente por eso, ¿no? Para no cortar el tema. Y también muchas veces surge, van a ver que dentro de lo que es el proceso, quizás preguntas o inquietudes que tengan al inicio de la exposición, en el desarrollo se van a ir respondiendo. Así que ahora le voy a ceder la palabra al director ejecutivo, a Gonzalo, para que también nos dé la bienvenida de manera formal. Gracias, Leticia. Gracias. Felicitaciones nuevamente a la Comisión de Abogados y a SAEDE por este ciclo de webinars que es tan útil y tanta información nos está brindando. Para aquellos que no nos conocen, a SAEDE le voy a hacer una breve presentación de un minuto. ASAEDE es la Asociación Argentina Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios. Básicamente, como decimos siempre, somos la Asociación de Empresarios y Empresarias Argentinos en España. Somos una comunidad de negocio y eso es lo que hacemos, y los objetivos de ASAEDE es potenciar el conocimiento de las personas con foco en el negocio. Y trabajamos con comisiones de trabajo, como la que tenemos en este momento. Eh, Tenemos distintas comisiones como finanzas y administración, comunicación y marketing, real estate, abogados obviamente, tecnología, que es nuestra columna vertebral, y también tenemos unas comisiones en el vertical de la geografía, de la parte geográfica, en Madrid, en Cataluña, en Baleares y ahora la nueva en Valencia. Y próximamente, permítanme, a ver si Dios quiera, en los próximos meses también estará Málaga. Así que los invitamos a sumarse a aquel que todavía no está. Se escriben en la web, tienen nuestro formulario de contacto y a partir de ahí eh, nos ponemos en contacto y les contamos los beneficios de la membresía de ASAED. Gracias, Leticia, todo tuyo. Bueno, gracias a todos ustedes también por estar. Y gracias, Gonzalo, por tus palabras. Bueno, comenzamos entonces. La primera exposición la va a dar el abogado Luis de Nuble, y para comentarles un poco, de manera resumida, ¿quién es Luis? Luis es un abogado graduado en la Universidad Católica Argentina, posee también un máster de leyes en Derecho en Boston University. Su carrera ha sido más que notable, cuenta con la licencia para ejercer la abogacía, la profesión en Nueva York. Es fundador de The Nuble Law PLLC, espero que haberlo dicho bien, de un bufete con oficinas en la ciudad de Nueva York y ahora en Madrid. Además, Luis es una figura clave en la comunidad argentina en los Estados Unidos, ya que es fundador y actual presidente de la Asociación de Argentinos en Nueva York. Su conocimiento en temas de derecho internacional y su experiencia en el ejercicio legal entre ambos continentes lo convierte en una voz esencial para todos nosotros para el tema que nos trae hoy a esta reunión. Así que, Luis, te agradezco en nombre de todos los que estamos hoy reunidos y en el nombre de la comisión, tener la oportunidad de escucharte hoy. Bueno, muchas gracias, Leticia, por la presentación. Saludo a todos, gracias por estar. Quiero compartir una presentación en la que me voy a basar durante los próximos minutos. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, te veo. Sí, la veo. Sí, perfecto. Perfecto, Perfecto. gracias. Bueno, y como decía Leticia,
mi presentación tiene que ver con en el día de hoy, ¿no? Con los aspectos migratorios que tiene la internacionalización de las empresas hacia Estados Unidos. Hay aspectos que son fiscales, hay aspectos que son corporativos, y eso lo vamos a tratar en el próximo webinar, que va a ser a fin de noviembre. Pero hoy me limito a solamente el aspecto inmigratorio. Por internacionalización entendemos el proceso por el cual una compañía incursiona en mercados internacionales. En este caso nos vamos a enfocar en Estados Unidos. Y ese proceso de internacionalización puede tener distintas formas o distintas estrategias. Puede ser la exportación de bienes y servicios, pueden ser los contratos asociativos, esto es licencia, franquicias, alianzas internacionales, pueden ser también joint ventures. Y otra estrategia que puede tomar la expansión comercial de una compañía hacia Estados Unidos es la de la creación de una sociedad o filial local en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que para cada una de estas formas de internacionalización, vamos a ver que hay también estrategias y formas migratorias que acompañan a esos procesos. Entonces, yo les anticipo acá en este slide qué tipos de visa normalmente pueden llegar a ser los hábiles. Ahí voy a correr así la pueden ver bien. Las visas E1 para exportación, las visas EB5 y E2 para estos contratos asociativos, y la visa EB5, E2 y L1 para las inversiones directas con la creación de un vehículo en Estados Unidos. En esta presentación vamos a ir repasando brevemente para dar un pantallazo a estos distintos tipos de visas en las estrategias mencionadas. Es conocido que Estados Unidos lidera los países en los que se facilitan los negocios, ¿verdad? Este es un ranking del Banco Mundial, en el que vemos que sistemáticamente se mantiene entre el puesto sexto y octavo. Estos rankings toman un montón de variables para elaborarse, entre ellos el costo de la electricidad, el costo laboral, la infraestructura que tiene el país, los tiempos que llevan constituir una sociedad, los tiempos que lleva también la compraventa de un inmueble. Entonces, todo eso se procesa y se generan estos rankings. Bueno, Estados Unidos está, como dije, siempre entre el puesto 6 y 8 en los últimos años. Hay algunos conceptos que son claves para entender qué significa o cómo está armado el sistema legal inmigratorio en Estados Unidos. Y para esto hay una primer gran clasificación que es clave, y para que entiendan. Hay dos tipos de visa o dos grupos de visa: los visas de inmigrante y la visa de no inmigrante. Las visas de inmigrante son aquellas que llevan al interesado a la residencia permanente en Estados Unidos, que es lo que conocen como Green Card. Esta es una visa que, una vez otorgada, no hay necesidad de renovarse, porque ya una vez que está vigente es para siempre. Ahora, las visas de no inmigrante, que precisamente son temporarias, no tienen intención de inmigrar, es decir, se dan por un plazo determinado, y en la medida que se justifique la existencia del motivo por el cual se aplicó a esa visa, se va a poder renovar indefinidamente. Quiere decir que una persona que tiene una visa de no inmigrante podría vivir en Estados Unidos 30 o 40 años. Por ejemplo, la visa de inversión que vamos a ver hoy, la E2, que es una visa no inmigrante, se otorga por 5 años. En la medida que los requisitos para esa visa sigan vigentes después de los 5 años, se va a poder renovar sine die. El otro punto que es interesante también para tener en cuenta, inclusive si vamos alguna vez a alguna entrevista en la embajada para cualquier visa, es que el sistema inmigratorio en Estados Unidos está fundado sobre una presunción legal, que es la intención de inmigrar. El agente de inmigración
cuando uno va a la embajada, presume que nosotros tenemos intención de quedarnos a vivir indefinidamente en Estados Unidos. Entonces es carga nuestra. Primero, si estamos pidiendo una visa de inmigrante, es correcto, esa presunción se cumple. Pero si estamos pidiendo una visa de inmigrante, nosotros tenemos que demostrar que tenemos intención de ir temporariamente a Estados Unidos, no a quedarnos. Y es importante poder tener prueba o evidencia de la intención de no inmigrar. Por ejemplo, pudiendo demostrar los lazos con el país de origen, con nuestro país de residencia. Por ejemplo, tener parientes, tener un negocio, tener propiedades, etcétera. Todo eso va a desvirtuar esa intención de inmigrar. Y el otro punto que también es importante que tengan en cuenta, que nos va a servir para cada vez que vamos a entrar a Estados Unidos, es las visas se otorgan en las embajadas o en los consulados de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, ¿sí? Esa es la visa no garantiza que nosotros podamos entrar en Estados Unidos. Lo que la visa hace es autoriza a viajar hacia Estados Unidos. Pero finalmente, quien va a determinar nuestro ingreso no fue la embajada cuando nos entrevistó y nos dio la visa y nos estampó la visa, sino esta agencia que es el Customs and Border Protection, que es la agencia o el oficial que está en un aeropuerto, en un puerto o en la frontera, que nos va a permitir a nosotros ingresar a Estados Unidos. Esto es importante porque podemos ser objeto de preguntas y de cuestionamiento si es que hay alguna duda que nosotros tenemos una intención distinta para la cual estamos entrando. Bueno, esta es un gráfico que muestra en las visas de no inmigrante, si bien es del 2018, es relativamente constante a lo largo del tiempo y muestra que si sumamos los pedidos de visa de China, México, India y Brasil, tenemos el 50% de las visas de no inmigrante que se solicitan a Estados Unidos. Actualmente Argentina está en el orden entre el 3 y el 4% anualmente. Eso para que tengan una idea de cuáles son los países que están mirando a Estados Unidos para ir a vivir o a trabajar o a hacer negocios, ¿no? Por el volumen de visas. De vuelta, el sistema legal de inmigración en Estados Unidos es muy complejo, es muy laberíntico, por decirlo de una manera fácil de entender, y es que no alcanza el alfabeto para poder interpretar o entender cuáles son las cantidades de visa y los tipos de visa que podemos nosotros aplicar para Estados Unidos. Este es un listado que no está completo porque cada una de estas eh, letras a su vez tienen subtipos de visa. Por ejemplo, la E, vamos a ver que hay una E1, E2, E3, lo mismo con las H. Las H son los trabajadores que van a ser contratados en Estados Unidos. Hay muchísimas variantes, simplemente para que lo tengan en cuenta. Nosotros nos vamos a focalizar más en las visas que normalmente una compañía de Argentina o de cualquier país que hace negocios con Estados Unidos normalmente va a aplicar o va a utilizar. Entonces vamos a hacer foco en estas que yo resalté en rojo, que es la B1, que es la visitante de negocios. Normalmente es una visa que quizás estamos acostumbrados a saber que normalmente nos dan la B1, B2. La B1 es de negocios, pero la B2 es de visita, es para turismo. La visa E1 y E2 son visas de tratados bilaterales. Vamos a tratarlas ahora en las próximas filminas. La L1 también es una visa que se pide para compañías que tienen una filial o una sociedad, parte de un grupo económico en Argentina en este caso, y en Estados Unidos, o en España y en Estados Unidos. Y esas son las visas básicamente que vamos a enfocarnos ahora. Entonces, bueno, la visa B1, como les estaba diciendo, es una visa de negocios de corta duración y que nos sirve para entrar hasta 6 meses en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer con esa visa? Bueno, podemos ir a conferencias, congresos,
negociar contratos, hacer inversiones, abrir una cuenta bancaria, poder, por ejemplo, comprar un inmueble o hacer alguna operación comercial. Lo que no podemos es tener una actividad que sea, que nos paguen un sueldo. Eso sería estar en violación al estatus que nos permite esta visa. Y como requisito, normalmente podrían llegar a preguntarnos en la embajada eh, si tenemos fondos suficientes para hacer ese viaje y además que efectivamente no tengamos intención de inmigrar a Estados Unidos. Muchas personas pueden utilizar la B1 para entrar a Estados Unidos y quedarse indefinidamente, quedarse fuera de estatus migratorio y empezar a tener una situación de ilegalidad en Estados Unidos. Por eso es una puerta muy sencilla de violar si es que la persona que ingresa bajo la, la excusa o el motivo de ingreso por un negocio, bueno, se puede quedar después directamente en Estados Unidos, pero ya en violación con el estatus migratorio. La otra visa que yo les comentaba al principio, que es importante para estos procesos, se da sobre todo en las compañías que no tienen presencia en Estados Unidos, pero que tienen una, una comercialización de bienes y servicios muy fuerte con Estados Unidos. Entonces, esta visa primero requiere que exista un tratado bilateral entre Estados Unidos y el país de residencia o el país de nacionalidad del peticionante. Argentina lo tiene, este tratado. España también, muchos países latinoamericanos lo tienen. Y básicamente es para, de vuelta, empresas que tienen al menos el 50% o más de comercio con Estados Unidos. ¿Y cómo tiene que ser ese comercio? La regulación dice comercio sustancial. Esto es que sea continuo y significativo. Por ejemplo, una empresa argentina que pueda estar facturando 1 millón, supongamos, 1 millón para un caso hipotético, está facturando $1 millón por venta de bienes al mundo, bueno, va a tener que tener al menos $500.000 de comercio con los Estados Unidos para entrar en esta visa E1. Y continuo y significativos significa que esos $500.000 tienen que hacerse en repetidas operaciones durante el año. No, como dije, 1 millón, podemos decir 200.000, ¿eh? No estoy hablando de volumen mínimo, pero sí que se pueda demostrar que la compañía argentina tiene exportaciones de bienes o servicios hacia Estados Unidos en forma relativamente frecuente. El beneficiario de esta visa va a ser el propietario de la compañía o puede llegar a ser también un gerente o un empleado con conocimientos especializados. O sea, una compañía que que hace trading o que hace comercio con Estados Unidos y tiene un empleado que es clave para poder expandir ese negocio en Estados Unidos, puede, sin ser el dueño de la compañía, podría eventualmente tener esta visa para ir a Estados Unidos a vivir y a trabajar para esta compañía. Normalmente esta es una visa que se da por 5 años. La visa E2, yo les diría que esta es la visa que más se pide no solamente en Argentina, sino en los países que tienen tratado con Estados Unidos, porque es una visa muy amigable, muy bien vista por la administración de Estados Unidos, porque esta es una visa que lo que realmente se busca es que se contrate mano de obra en Estados Unidos. Entonces, eso está generalmente en línea con cualquier administración en Estados Unidos que busca justamente que el inversor extranjero no venga a ganar dinero, sino a generar un impacto positivo en la economía. ¿Y de qué manera? Bueno, generando nuevos puestos de trabajo. Entonces, entre los requisitos, además del tratado que les comenté, que hay más de 80 países que lo tienen, tiene que ser una inversión real y activa, ¿no? Aquí puse antes de la visa. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a crear un vehículo en Estados Unidos para hacer justamente
la inversión a través de una compañía local, vamos a necesitar que sea una inversión activa, es decir, la compra de un inmueble es considerada una inversión pasiva. De vuelta, lo que se está buscando es ver de qué manera esta compañía impacta positivamente creando puestos de trabajo. Entonces, si nosotros vamos a comprar 2 o 3 inmuebles para alquilarlo y tener nosotros un ingreso, esa inversión no es una inversión hábil para esta visa. La regulación dice inversión sustancial y si bien no hay un número preciso, en general lo que suelo recomendar es que la inversión no sea menos de $100.000. Por supuesto, hay que presentar un plan de negocios a 5 años en el cual vamos a demostrar cómo esos 100.000 o más van a utilizarse y nuevamente cuántos puestos de trabajo vamos a nosotros a crear. Por eso tenemos que demostrar que la inversión no es marginal. Marginal es una inversión que solamente permite que el beneficio de la inversión alcance para cubrir los gastos del inversor y de su familia. Eso es una inversión marginal, no alcanza para esta visa. Lo que se necesita es, nuevamente, la creación activa de puestos de trabajo. Otro requisito de esta visa es que el inversor tenga al menos el 50% de la tenencia accionaria. Eh, Como dije, tenemos que acompañar un plan de negocios, tenemos que demostrarle a la administración de Estados Unidos que este es un negocio que va a funcionar. Entonces ya tiene que haber empezado a funcionar o tiene que estar de alguna manera traccionando en Estados Unidos. Y lo que es fundamental y pone muchísimo foco en esta visa es en el origen de los fondos. Los fondos pueden ser propios, pueden ser ahorrados, pueden ser el producto de una inversión, puede ser una herencia, puede ser una donación, no hay problema. Todo eso es válido y sirve para una inversión en Estados Unidos. El tema básicamente es demostrar que esos fondos son lícitos, es decir, que se ha pagado impuestos por la inversión o que si es una donación, esa compra del donante haya sido realizada con fondos lícitos. Esto es algo recurrente y a veces es una barrera para algunos casos que en determinadas economías no formales encontramos dificultades. ¿Qué se utiliza esta visa? Bueno, puede ser nuevos emprendimientos, como dije, nuevas compañías que se crean, o puede ser para comprar, por ejemplo, una franquicia. Si están pensando en invertir en una franquicia, que hay muchísimos negocios en la Florida, por ejemplo, que están a la venta para que un franquiciado venga, invierta y contrate. La franquicia es muy acorde para esta visa. Y nuevamente, como es una visa de no inmigrante, tenemos que demostrar siempre la intención de volver al país cuando se termine la inversión o cuando el negocio se termine. Ahora, esta visa E2, que dije que no era de no inmigrante, muchas veces, bueno, los clientes arrancan con la pregunta ¿y esta visa es la que me lleva a la Green Card? No, recuerden que era una visa de no inmigrante, las visas de no inmigrante no llevan a la Green Card o a la residencia permanente. La que sí lleva a una visa, a una residencia permanente, es esta, la EB5, que también es una visa de inversor, pero van a ver que los montos son otros y los requisitos también son más altos. Esta es una visa que requiere, hay dos posibilidades: invertir $800.000 en un área de desempleo designada. El área de desempleo designada, eso puede ser un área rural con menos de 20.000 personas o un área en la cual el desempleo es 150% más que el desempleo nacional. Entonces, son áreas o son negocios que se hacen justamente para generar un impacto positivo en zonas complicadas económicamente. Y fíjense,
La creación mínima en este caso va a tener que ser de 10 empleos. Cuando en la visa E2 habíamos dicho que eran $100.000 y podían, si bien no lo dice la administración, la regulación, pueden ser 2 o 3 empleados solamente. Este es un cuadro comparativo, entonces, de estas dos visas. Recuerden, la E2 es la de no inmigrante y la EB5 es la de inmigrante. Fíjense las diferencias en el monto de la inversión. En el caso de la nacionalidad del inversor, para la EB5 puede ser un país que no tenga tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil no tiene tratado de libre comercio, y Uruguay tampoco, con lo cual no podría ir por la E2, pero sí la EB5. El tipo de inversión, yo les expliqué que en el caso de la E2 era activa, en el caso de la EB5 podría ser pasiva. Hay unos centros regionales que están preaprobados por Estados Unidos que permite que la inversión sea pasiva, es decir, que nosotros le demos a uno de estos centros regionales que están a cargo de desarrollar, por ejemplo, un proyecto que puede ser un hotel, o puede ser un centro de esquí, o puede ser un centro de entretenimientos. Eh, Normalmente hacen un pool de inversores y se generan más de 50 o 100 empleados, y es lo que nosotros vamos a participar. Si vamos por vía del centro regional, tenemos que garantizar al menos 10 empleos full time. Lo que les dije en el caso de la E2 son 5 años renovables, en el caso del EB5 son 2 años condicional los primeros 2 años. Cuando demostramos que los 10 empleados están contratados y el negocio está funcionando, entonces ya vamos a tener la residencia permanente. Eh, Quiero terminar con esta visa, la L1, que es una visa que es conocida como intracompany, que entonces vamos a tener acá generalmente un grupo económico o una empresa en el país de origen, que puede ser Argentina, y una sociedad en Estados Unidos vinculada, ¿no? O sea, que pueda ser una filial o la matriz, o tiene que haber una vinculación no solamente económica, sino también jurídica. Hay dos tipos de visas para esto, o dos subtipos de la L1, que es la L1A y la L1B, que puede ser para gerentes o ejecutivos de las compañías, para directores de la compañía, o para, nuevamente, algún empleado con conocimientos especializados que sean necesarios para poder desarrollar esa inversión o ese negocio en Estados Unidos. Eh, los requisitos de la empresa ya lo acabo de mencionar. Y en cuanto a los requisitos del empleado, es importante que ese empleado haya sido en la sociedad de origen al menos un empleado en los últimos 3 años. Es decir, no se puede contratar a alguien para enviar a Estados Unidos, sino que tiene que ser alguien que haya trabajado al menos un año en la compañía. Y este es un breve y rápido repaso de las cantidades o de las visas que son más apropiadas de acuerdo a la estrategia de expansión hacia Estados Unidos. Como les dije, lo más importante es tener claro y hablar, para el abogado con el cliente, con la empresa, tener claro cuáles son los objetivos de corto, medio y largo plazo, y acompañar en todo ese proceso, porque muchas veces, por no tenerlo claro o no hablarlo antes, hay muchas cuestiones de índole societaria, por ejemplo, que no son habladas al principio, y a veces es muy difícil poder encajar en las distintas visas o en las distintas alternativas inmigratorias que acabo de mencionar. Pero de todas maneras, lo más importante es que es siempre tener en cuenta este acompañamiento desde el comienzo, ¿verdad? Así que yo les agradezco. Básicamente es de vuelta un brevísimo repaso, y bueno, quedan entonces con Leticia y Agustín. Muchísimas gracias, Luis. Creo que quedó súper claro. Obviamente que hay mucho para hablar por cada uno de los permisos, pero me parece que se van a llevar
muy buena información de primerísima mano para poder después profundizar para cada caso particular. Gracias, Leticia. Bueno, y ahora continuando con las exposiciones, tenemos el gusto de que vamos a poder escuchar a Agustín Negre, que es abogado, licenciado en Administración de Empresas, con una vasta trayectoria tanto en el sector jurídico como en el sector empresarial. Se encuentra radicado desde el mes de julio con su familia en la ciudad de Madrid. Agustín es director ejecutivo en Alfaro Abogados, un despacho en el cual trabaja desde hace más de 20 años. Su amplia trayectoria en el sector administrativo y de la dirección de empresas, tanto para servicios, en las empresas que brindan servicios, tecnología y energía, junto a su pasión con el Legal Tech, le permite a él y nos permite a nosotros que nos transmita una visión avanzada de cómo la tecnología puede mejorar el acceso a la justicia. Agustín también es miembro del directorio de Chapter LATAM Global Legal Tech Hub, lo que demuestra su compromiso en el sector de la innovación, principalmente en la parte legal. Así que, sin más, nuevamente agradecemos la posibilidad de escucharte, Agustín, y te dejo la palabra. Hola Leticia, buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar del bloque denominado Argentina y el compliance y el marco regulatorio que hoy tiene el país. Voy a compartir una presentación. Por favor, me confirman que la pueden ver bien. Perfecto. Bueno, como les decía, les voy a hablar del marco regulatorio de Argentina y la ley de responsabilidad penal empresarial. Después un breve paso por el due diligence o la debida diligencia y la evaluación de riesgos, y luego tocaremos el punto de la UIF y la obligación con los abogados como sujetos obligados ante determinadas situaciones. Bueno, la ley 27.401 se promulgó en el año 2018. Quisiera dar un contexto internacional donde Argentina buscaba alinearse con los estándares internacionales de la OCDE y de las Naciones Unidas, y en el marco local tratando de transmitir la idea de lucha contra la corrupción y mostrar transparencia. Dentro de estos marcos se promulgó esta ley con el objetivo de luchar contra la corrupción y generando responsabilidad para las personas jurídicas por hechos realizados por sus empleados o miembros de sus directorios. Las responsabilidades y alcances de esta ley. Principalmente siempre me gusta referirme a cómo el Código Civil argentino, el Código Civil y Comercial, define a las personas jurídicas como todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de ese objetivo. Dentro de esto, la ley establece responsabilidad penal para las empresas en casos de que existan actos de corrupción o delitos. Impone consecuencias directas a las empresas por las acciones ilícitas que, como ya mencioné, realizadas por representantes, gerentes o cualquier persona que actúe en nombre de la organización. Y es aplicable tanto a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. El objetivo principal es fomentar la integridad y la ética en el ámbito corporativo, obligando a las empresas a implementar medidas preventivas contra la corrupción como programas de integridad. Los delitos alcanzados, definidos en el Código Penal, son cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, concusión, enriquecimiento ilícito y balances e informes falsos agravados. ¿Cuándo cometen estos delitos las personas jurídicas? ¿O intervienen directa o indirectamente en su realización? ¿Los delitos son cometidos en su interés o beneficio? ¿O el delito en beneficio o interés de la persona jurídica lo comete un tercero, que si bien no puede representarla, la persona jurídica ratifica lo que este tercero ha hecho? La ley también incorpora el concepto de responsabilidad sucesiva, que es, en el caso de transformación, fusión, absorción o algún cambio en la estructura societaria,
la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a, a la persona jurídica resultante. Otra acción es otro concepto que incorpora es la independencia de las acciones, donde la persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible demostrar la culpabilidad de la persona humana que realizó el acto. Las sanciones que impone la ley. La multa, suspensión de actividades, suspensión para participar en concursos y licitaciones del Estado, la disolución o liquidación de personas jurídicas o la pérdida o suspensión de beneficios. Aquí quiero hacer hincapié en la disolución y liquidación de las personas jurídicas. Es una medida, si bien es una medida extrema, está pensada para aquellas sociedades que fueron creadas exclusivamente para realizar el acto de corrupción. Existen atenuantes o eximentes de la responsabilidad. Es cuando la persona jurídica coopera en la investigación, cuando realiza un esfuerzo para reparar el daño y cuando implementa un programa de integridad. Y los eximentes es cuando ya tenía un programa de integridad implementado antes de la comisión del delito y actúa de manera proactiva para evitar o mitigar el delito, por ejemplo, tomando acciones frente a los directivos o empleados que cometieron el acto ilícito. Y no se benefició del delito, o bien si se benefició, tomó medidas efectivas para resolver esta situación. Ahora les voy a compartir un pequeño corto británico, se llama The Black Hole, dura menos de 3 minutos, tuvo muchos premios y creo que sigue muy vigente, siempre lo utilizamos en nuestras charlas en estudio y gira en torno a la codicia humana. Bueno, a ver, yo siempre aquí hago la pregunta, ¿qué nos enseña este corto sobre los riesgos de la falta de ética, ¿no? Es decir, el empleado apenas tuvo oportunidad, quiso sacar provecho de esa situación.
Bueno, y esto nos da el puntapié para hablar de los programas de integridad. ¿Qué es un programa de integridad? Son políticas, procedimientos y acciones implementadas por una empresa para poder prevenir, detectar y corregir todos los actos de corrupción y delitos. El objetivo es, por un lado, fomentar una cultura ética y que todos los empleados todos los miembros de la organización estén alineados con esta cultura y ser transparente en la organización. Según la Ley de Responsabilidad Penal, las personas jurídicas es obligatorio para aquellas empresas que contraten con el Estado para licitaciones mayores a 50 millones de pesos, especialmente en sectores de infraestructura, energía y servicios públicos, que sabemos que son los sectores donde se ha canalizado parte de la corrupción dentro de Argentina. Los componentes básicos del programa de integridad son 4. El primero es el Código de Ética y Políticas de Integridad. Este Código de Ética debe orientar la conducta de los empleados y los directivos, incluir políticas específicas para prevenir estos actos y asegurar que el código sea accesible y conocido por todo el personal. Ejemplos de estos códigos de ética son políticas de antisobornos, políticas de regalos, de contribuciones benéficas, conflicto de interés, etc. El segundo componente es la capacitación en integridad. Se deben implementar programas para capacitar a todos los empleados y a todos los niveles, desde el cargo inferior hasta el directivo más alto. Y estas capacitaciones se deben realizar en forma periódica, se deben adaptar permanentemente a los riesgos que encuentra la empresa y constantemente también para incorporar a los nuevos miembros de la organización y que todos estén correctamente capacitados. El tercer elemento es el canal de denuncias. El canal de denuncias es una herramienta muy útil para poder canalizar todas las denuncias que se pueden generar. Por eso es imprescindible que sea seguro, confidencial, anónimo. Deben ser procesos claros y tener resolución. Se le debe mostrar a los miembros de la organización o a los externos, a quien denuncia, que la investigación se realiza y se llega a un objetivo. Puede estar gestionado dentro de la empresa, pero por un área independiente o bien por un proveedor externo. Y el cuarto componente es el mecanismos disciplinarios. Se deben establecer sanciones claras y proporcionales para quienes infringen estos códigos de ética. Y se debe informar constantemente a los empleados de las consecuencias que esto puede traer aparejado. Otras recomendaciones son realizar procesos de debida diligencia, control y evaluación continua, designación de un responsable y cumplimiento de todas las exigencias de los órganos jurisdiccionales. Los incentivos para implementar este programa de integridad son, como ya vimos, la atenuación de la responsabilidad frente a posibles actos de corrupción, la reputación corporativa, porque muestra una imagen de una empresa que está comprometida con la ética y la transparencia, y cumplimiento de los requisitos, dado que muchas veces para licitaciones públicas o privadas es exigible contar con un programa de integridad implementado. Existen buenas prácticas para la eficiencia de estos programas. Eso es un liderazgo comprometido. Es importante que el directorio esté comprometido con este plan de integridad y que fomente y respete el plan de integridad. Si solo el área de compliance es la responsable, no va a tener resultado. Por lo cual, como digo, el liderazgo, que los líderes de la organización estén comprometidos y bajen línea respecto a este plan es fundamental. Luego la transparencia. La empresa debe comunicar los objetivos y avances del programa, tanto interna como externamente. Sabemos que muchas organizaciones publican sus planes de integridad en sus sitios web y están disponibles para todos. Y también debe existir una adaptación y mejora continua del plan, ¿no? Del proceso, para estar siempre actualizado y garantizando que
que no se hayan generado nuevos riesgos. Existe una normativa, la ISO 37001, que es un estándar internacional para implementar sistemas de gestión antisobornos. Esta norma exige a las organizaciones implementar procesos de due diligence para evitar vínculos con terceros que puedan comprometer la reputación e integridad de las empresas. Los beneficios: reducir el riesgo, mejorar la reputación y proteger a las organizaciones de sanciones legales financieras. Las etapas de estos due diligence, para lo que es conoce a tu cliente y conoce a tu proveedor, son 4. Primero, identificar los riesgos, verificar los antecedentes, una evaluación financiera y documentación de los resultados. La identificación de riesgos consiste en analizar al cliente o al proveedor o al socio estratégico respecto a distintos factores. Después, hacer una verificación de antecedentes, ya sean legales, regulatorios, analizar qué reglamentaciones debe cumplir este cliente o este proveedor, y utilizar toda la información que la empresa tenga a disposición para hacer un análisis correcto. Evaluación financiera, por ejemplo, confirmar cómo el cliente puede hacer frente a las operaciones que realiza. Y muy importante, la cuarta, documentación de los resultados. Es muy importante generar un file donde quede toda la investigación realizada correctamente guardada. Primero, porque va a servir para tomar decisiones. Y segundo, para responder ante auditorías posteriores. La ISO plantea una matriz de riesgo de soborno con 4 pilares. Uno es identificar justamente los riesgos de soborno. La segunda es estar muy atento ante procesos de contratación de adquisiciones. Asimismo, lo que es la obtención de permisos y licencias y conflictos de intereses no declarados. Estas 4 áreas son donde se debe prestar especial atención, porque es alto el riesgo de que existan cuestiones a revisar. Aquí les comparto un ejemplo de una matriz de riesgo de soborno, donde además se realiza un análisis de amenaza, un análisis FODA, de oportunidades y amenazas, donde por un lado está la probabilidad de que se produzca este riesgo, clasificándolo de remoto a muy probable, y el otro el impacto que genera ese riesgo, clasificándolo de muy bajo a altamente severo. Y luego una matriz de nivel de riesgo, también clasificado en medio, alto y bajo, de ahí los colores que figuran en la matriz, donde se dejan definidas las acciones a realizar en caso de ocurrencia. Y aquí una matriz de riesgo de soborno, donde también se mide el impacto, o se trata de clasificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de estos actos, de estos hechos. Aquí 2 casos de empresas que han tenido hechos de público conocimiento, como Pemex, Petróleo Mexicano, y Petrobras. Son ambas empresas que se sobrepusieron a sus problemas de corrupción. Son 2 casos que fueron compartidos en un foro de compliance realizado por YPF, donde los compliance officers tanto de Petrobras como de Pemex contaron cómo se sobrepusieron a los problemas de corrupción. En el caso de Petrobras, implementó canales éticos para proveedores y capacitaciones especiales para las pymes. Así se asegura una relación con los socios comerciales de tamaño más pequeño y que probablemente tengan menores recursos para hacer frente a posibles casos de corrupción. El caso de Pemex, en cambio, se le exigió a un socio comercial, Trafigura, que estuvo sospechado de corrupción, una indemnización por el daño reputacional que podría llegar a tener al verse relacionado con la compañía.
Y aquí hablo de la matriz Petzl. Esta es una herramienta que permite medir, clasificar el entorno donde la organización se va a desenvolver y a partir de ahí identificar oportunidades y amenazas y posibles riesgos. Se clasifica, analiza seis factores: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Esto permite una visión global del entorno para que la empresa pueda influir en sus operaciones, identificar oportunidades y riesgos, y anticiparse a cambios y tomar decisiones con concordancia, y planificación estratégica. Facilitar la definición estratégica adaptada a los factores externos identificados, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar el capítulo a lo que es resolución WIF 48-2024. Esta resolución, que se publicó en marzo del 2024, emitida por la UIF, que es, para los que no la conocen, la Unidad de Información Financiera de Argentina, estableció los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavados de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Que los abogados deben contemplar, y a partir de ahí los define como sujetos obligados, que ya venían de la definición de sujetos obligados, ya viene de una ley anterior, la 25.246, pero que en marzo de este año se modificó incorporando a los abogados. Los sujetos obligados, abogados, únicamente lo son cuando actúan en nombre o por cuenta de sus clientes. Preparen o llevan cualquier tipo de actividad específica, sea que la realice de forma independiente o como socios o empleados de una firma de servicios profesionales. Es decir, no solo el responsable de estudios jurídicos está alcanzado, sino también los empleados abogados. ¿A qué tipo de clientes alcanza? Acá les voy a leer la definición: toda persona humana, jurídica y quienes actúen por cuenta y orden de estas, con los cuales se establezca de manera ocasional y permanente una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. Y aquí definimos cuáles no son los clientes alcanzados, que es toda persona humana o jurídica que requiera servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitraje, mediación, etc. ¿Qué operaciones se deben informar? Acá, para definir las operaciones, la normativa fija unidades en salario mínimo vital y móvil. Yo se los voy a simplificar, lo voy a pasar a dólares estadounidenses para tener una referencia. Entonces, las operaciones a informar son la compra-venta de bienes inmuebles cuando el valor es mayor a $180.000. No son inmuebles altos, ¿no? No son valores altos. La administración de bienes u otros activos. Aquí el límite es de $40.000, a partir del cual se debe informar. Administración de cuentas bancarias, de ahorro de valores, a partir de $13.000. Y acá organización de aporte, contribuciones para creación, operación, administración de personas jurídicas, y creación, operación, administración de personas jurídicas, compraventa de negocios jurídicos, o la participación de personas jurídicas en otras estructuras. La normativa también habla de los reportes que deberán realizar los abogados. Y serán dos: reportes sistemáticos, mensuales y anuales. El reporte mensual de actividades específicas se debe realizar dentro de los 15 días subsiguientes a finalizado el mes, y se requiere informar la compraventa de inmuebles por valor mayor a $180.000, constitución de personas jurídicas, cesión de participaciones societarias, compraventa de inmuebles en zonas de frontera relacionadas con el terrorismo, y constitución de fideicomisos. Y el RCA, reporte sistemático anual, debe ser entregado entre el 2 de enero y el 15 de marzo del año
del año siguiente. Y se debe entregar información general del abogado o del estudio jurídico, información sobre el tipo, cantidad de actividades específicas realizadas, información sobre tipos y cantidades de clientes. Y ya para finalizar, las actividades alcanzadas por la norma, como decía, cuando el abogado actúe como agente creador de persona jurídica, actúe por sí o facilite la actuación de otros como miembros del directorio, gerentes, apoderados, socios, de una persona jurídica o de una estructura, cuando proveen el domicilio comercial, postal o un espacio físico para personas jurídicas. Esto lo hacen mucho los estudios jurídicos, principalmente para ser receptivo de inversiones extranjeras, cuando se quiere constituir una sociedad, sucede mucho. Y también cuando actúen como fiduciarios de un fideicomiso no financiero que desempeña función equivalente para otra forma de estructura jurídica. Bueno, he finalizado, espero haber respetado el tiempo. Perdonen que justo me estaba quedando sin batería en el auricular. Bueno, muchísimas gracias a Agustín por la exposición, súper claros los dos. Y ahora, si alguien tiene más preguntas, las vamos colocando en el chat para poder ir exponiéndolas, pero yo ya tengo algunas que fui apuntando y comienzo a informárselas. Una de las preguntas dice: tengo una duda con respecto a un visado teniendo una LLC y trabajando desde Argentina. Entiendo que la B1 o la B2 es suficiente, ¿verdad? Bueno, esa pregunta es para mí, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Sí. A ver, vos podés tener una LLC en Estados Unidos y trabajar desde Argentina sin necesidad de una visa. Lo que la visa te va a permitir a vos es entrar a Estados Unidos para hacer algunas actividades como las que mencionamos. Entonces, si vos tenés que hacer no sé, un estudio de mercado, si tenés que encontrarte con proveedores, con clientes, está perfecta. La B1 es perfecta. Acuérdense que la B2 es para turismo. La B1 es la de negocio que yo les mencionaba. Entonces, sí, la B1 sirve para todas esas cuestiones. Ahora, no te va a servir si te vas a quedar en Estados Unidos 2, 3 meses generando negocio de manera tal que vos vas a tener una remuneración prestando un servicio a una compañía, por ejemplo. Eso no está permitido porque es una actividad remunerada. Pero si vos venís a desarrollar tu negocio, como dije, a tener eh, encuentros o reuniones de negocio con potenciales clientes, con potenciales aliados para desarrollar el negocio y demás, eso es perfectamente válido. Y de vuelta, son quizás todos actos preparatorios o actos que tienen de alguna manera un contenido de negocio, pero que no está directamente remunerado por una otra compañía. Eso es lo que no se puede. Si necesitas más expansión sobre esto, podemos hablarlo por privado, porque no sé si exactamente estás pensando en alguna situación que no estoy previendo, pero esa sería la situación con la B1. Disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Soy yo el que le consulte. Sí, Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Sí, ¿cómo le lo va? estamos viendo. Simón, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, pasa que tenía la cámara cerrada. Ahí me ven. Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mi consulta es la siguiente, digamos, porque si bien tengo un LLC en Estados Unidos para facturar a clientes que están en esa zona, la duda es porque más de alguna capacitación, creo que quizás dada por usted o por alguna otra agrupación, por ahí dice que hay que tener cuidado con el tema de cuando uno va de turismo, a lo mejor al mismo destino, tener cuidado con los días, porque por ahí tenés que justificar que vos vas a turismo y no estás yendo a trabajar o cosas de ese tipo. Entonces, por ahí va mi duda. De vuelta, la B1 es para negocio, la B2 es para turismo. Si vos vas, ¿cuál es el objetivo de tu viaje? Si es turismo,
está permitido por la B2. En Claro. cualquier hipótesis, lo que hay que ser muy cauto es con declarar a la autoridad que te va a entrevistar en el aeropuerto el real motivo del viaje. Claro, sí, sí, perfecto. Con la B1, Muy B2 claro. cubrís todo, ocio y negocio. Sí, sí, las otras aplican por si te querés quedar más tiempo, básicamente. Exacto. Gracias, muy claro. Bueno, me alegro. Bueno, Luis, te hago otra para vos y después pasamos a Agustín. ¿Cómo acredito la no intención de emigrar? Bueno, como dije, yo tengo que demostrar que tengo vínculos fuertes con el país donde tengo la residencia o de donde tengo la nacionalidad. Entonces, si nosotros estamos en Argentina y vamos a una entrevista en el caso de la B1 o B2, yo le voy a tener que demostrar que tengo trabajo, que tengo una cuenta bancaria, que tengo quizás una propiedad o que estoy alquilando. Esos son todos evidencias o pruebas de los vínculos con el país donde estoy. Ahora, si yo voy a ir a Estados Unidos y estoy pidiendo una B1 o B2 de vuelta para negocio o para turismo, y estoy desempleado, vivo con mi mamá y no tengo una cuenta bancaria o la cuenta bancaria la tengo con 5.000 pesos y a poco que indague el oficial de inmigración se va a dar cuenta que tengo altas chances de tener interés en quedarme en Estados Unidos, porque no hay nada que me Un traiga. potencial inmigrante. Exacto. Entonces, esas son las cuestiones. A ver, si uno tiene propiedad, tiene cuenta bancaria, tiene un trabajo, mi sugerencia es siempre llevar esa evidencia a las entrevistas, porque podés tener un oficial que no te pida nada y con que te cuestione un poco y sabiendo cómo uno reacciona, le das confianza suficiente. Además, uno tiene quizás una historia de entrar y salir varias veces a Estados Unidos. No es lo mismo eso que una persona que va por primera vez a una entrevista y no tiene nada. Entonces, tenés muchos grises, ¿no? Si hay algo que no lo dije, pero que es clave, es que el derecho de inmigración en Estados Unidos es el derecho que mayor eh, margen de discrecionalidad tiene. Porque dos situaciones exactamente iguales pueden estar, pueden conceder una visa o rechazar la visa por criterios propios de la persona que está decidiendo en 5 minutos en una ventanilla. Con lo cual es parte del sistema, ¿no? Son muchos grises, pero bueno, a los grises hay que aclararlos para que las cosas salgan. Sí, por eso es importante también estar asesorado correctamente. Hago acá un paréntesis, corregime si no es así, Luis. Diferente es las personas que tienen nacionalidades de la Unión que no necesitan esa entrevista, sino que el proceso para ir como turistas únicamente es mucho más simplificado por medio del proceso del ESTA. Exacto. Bueno, el ESTA en realidad es un programa, es un visa waiver. Es decir, no necesitas la visa para entrar a Estados Unidos si sos de un país europeo que vos puedas gestionar la ESTA. No es una visa, es un programa justamente, un visa waiver. Entonces, es verdad, con esa visa, no, perdón, con esa, justamente lo que estoy diciendo, con ese programa vos vas a tener la posibilidad de entrar en Estados Unidos por 2 años, pero limitado a 3 meses, ¿no? O sea, la esta vale por 2 años, pero podés estar 90 días cada vez que entras. Perfecto. ¿Quedan algunas Luis, preguntas para vos? Ah, perdón, perfecto. Agustín. y que le voy a hacer una consulta a Luis también, más de orden práctico. Así que, ¿hay estados que sean más propensos o que inversiones propuestas ahí otorguen la visa más fácil? Principalmente por la E2, ¿no? Mira, no, yo te diría que no pasa por un tema de nacionalidad, sino que pasa por un tema de evidencia. Si bien, como dije recién, hay mucha discrecionalidad en la medida que un chino, un francés o un argentino presenten las evidencias suficientes del origen de fondo, que eso sí es fundamental, ¿no? O sea, el origen de fondo en determinados países es muy difícil poder acreditarlo,
Y ahí es donde quizás puede llegar a tener, pero no es un tema de nacionalidad, es un tema de evidencia, ¿no? De prueba objetiva. Si tus fondos que vas a invertir no están respaldados por declaraciones juradas impositivas, si eh, tenés dificultades para armar un poco la historia de ese origen de fondos, tenés un caso difícil, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es independientemente de la nacionalidad. No hay una animadversión con alguna nacionalidad en particular, sino básicamente con muchas veces es cómo se maneja el peticionario de la visa, ¿no? La actitud que tenga, si es una actitud colaboradora, si es una actitud de dar información o de retasear. Muchas veces pasa por ahí. De vuelta, es muy subjetivo Claro. y lo vemos en la práctica diaria, ¿no? En casos que son sólidos y que por determinadas actitudes quizás del cliente, en este caso, que va a una entrevista y bueno, le encaró mal o se puso nervioso y no pudo defender lo que era defendible. Entonces, bueno, de eso sí hay mucho. Ahora, Agustín, pregunta para vos. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrentan las empresas argentinas al implementar el programa de integración efectivos, especialmente los que están relacionados con la ley 27401? Bueno, principalmente es la cultura organizacional, ¿no? Que arrastran. Y como me mencionaba en la presentación, lo importante es que estén comprometidos el directorio de la compañía en apoyar esos planes, ¿no? Esos planes de integridad que son muy, muy necesarios, ¿no? Pero bueno, nosotros con los problemas que nos vemos es eso, ¿no? Hay mucha aversión a informar, por ejemplo, mucha aversión a los canales de denuncias, pero bueno, se está produciendo un cambio. Nosotros estamos notando desde nuestro sector de compliance, donde los clientes están muy propensos a eso, también un poco, no sé si la palabra es obligados, pero bueno, la normativa europea y de Estados Unidos les está exigiendo, principalmente cuando son filiales de matrices en esas jurisdicciones, y por lo cual lo están implementando también en Argentina, y con éxito. Perfecto. Sigo con vos. Respecto a la normativa de la UIF, que alcanza a los abogados, ¿cómo consideras que puede afectar esa normativa a la relación con el cliente? A ver, obviamente el cliente se va a preocupar cuando se le informe esto, cosa que ya estamos haciendo los abogados. A ver, la normativa te va indicando, y yo creo que si el proceso con el cliente empieza por armar un Know Your Client bien conformado, donde ya se le pide toda la documentación, y si uno eso lo hace desde el inicio de la relación, ya se va a detectar enseguida si hay algo que puede ser objeto de denuncia, y ahí se le deberá notificar y dejárselo bien en claro. Yo creo que esa es una Perfecto. herramienta claro, que todos debemos acostumbrarnos a usar, ¿no? Hacer ese pre-due diligence de con quién vamos a trabajar, ya sea cliente como proveedor. Perfecto. Luis, complementando la pregunta que te hizo antes Agustín, que te referías con respecto a si había una nacionalidad que tuviese mayor o menor preferencia para los permisos, hay una pregunta que se refiere a lo mismo, pero referido al Estado. ¿Hay algún Estado que sea más propicio entiendo que para los permisos de inversión, A más ver, flexibles? es que en realidad es el gobierno federal el que, toda materia de inmigración es federal y es el gobierno de los Estados Unidos el que te aprueba o no una visa a través, como dije, de las embajadas y los consulados en el exterior. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista inmigratorio, no hay un tema de estados. O sea, uno puede tener el proyecto para establecerse en New York, en California, en Chicago o en Miami. Es indistinto lo que el filtro es un filtro inmigratorio que hace el gobierno federal de los Estados Unidos. Ahora, si me quieren preguntar sobre las diferencias de quizás si formar una sociedad en un estado u otro en Estados Unidos,
les recomiendo la próxima sesión del próximo webinar que vamos a tratar ese tema puntualmente. Perfecto, me parece que fue súper contestado y vendido el próximo webinar. Y esta es la última pregunta que dejé para el final porque puede ser bastante extensa. Es, ¿qué perspectivas o cambios ves en el sistema de inmigración de Estados Unidos a partir de la reciente victoria de Donald Trump? Bueno, no sé si tenemos una hora para responder. Lo tenés que No, a resumir en ver, unos minutos. sí, no, lo voy a hacer muy breve. A ver, siempre estamos hablando de lo que en Estados Unidos es business immigration, ¿no? O sea, la Ujú. inmigración es mucho más amplia. Tenemos temas de inmigración por vía de las familias, ¿no? Por lazos familiares. Tenemos deportaciones masivas, tenemos asilos, tenemos un montón de elementos que no estamos tratando acá. Pero desde el punto de vista del negocio, yo lo que veo es dos cosas. Primero, Trump no solamente ganó, sino que va a tener mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, ¿no? En senadores y en la Cámara de Representantes. Ayer se confirmó la mayoría en la Cámara de Representantes. Quiere decir, y además tiene mayoría en la Corte. Quiere decir que pocas veces, no sé si alguna vez hubo, esta alineación de los tres poderes en sintonía, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Primero, desde el punto de vista económico, va a haber aumento de tarifas de importación. Es decir, Trump viene con una noción muy fuerte de proteger la industria nacional, ¿no? De darle, de proteger y de establecer medidas proteccionistas a las empresas americanas. Quiere decir que si nosotros estamos pensando como estrategia de ingresar en Estados Unidos la exportación de bienes y servicios, que era una de las estrategias que vimos, me parece que vamos a tener tiempos difíciles. Ahora, si nosotros estamos pensando en establecer una compañía en Estados Unidos, en generar empleo, como la visa E2 que estábamos hablando, y a partir de allí desarrollar nuestra expansión con una filial en Estados Unidos o con una empresa local, yo creo que ahí hay buenas oportunidades porque vamos a participar de la protección de las medidas del gobierno que van a venir seguramente. Así que de vuelta, estas son todas conjeturas, pero desde el punto de vista también, en la campaña Trump dijo que iba a bajar el impuesto del corporate tax del 21 al 15%. Eso sería un aliciente fenomenal para las compañías en Estados Unidos. Si nosotros vamos por la vía de esta estratégica de establecer una compañía y de generar la inversión a partir de allí, nos podemos llegar a beneficiar. Entonces, todas estas cosas de vuelta tienen que ser muy conversadas y muy discutidas con el cliente, porque por una vía o por otra pueden ser distintas las suertes, ¿no? Eh, cómo podamos aprovechar mejor la situación económica y jurídica y política en la que estemos después del 20 de diciembre, de enero, que asumen. Perfecto. Creo que no hay más preguntas, así que en nombre de todos les agradezco que nos hayan aportado el conocimiento súper claro. Quedan todos invitados a al próximo webinar y le cedo la palabra a Gonzalo para el cierre. Gracias, Leticia. La verdad, Luis, un placer. Agustín, es un placer escucharlos y tener personas con tantos conocimientos con nosotros y que nos puedan volcar esto aquí. Así que, nada, yo pensaba que le vas a cerrar vos, Leti. Muchas gracias a todos y nos vemos finales de noviembre. Ya les vamos a enviar la invitación. Hasta luego.